continuidad del trabajo de los equipos y maquinaria. Evitando así paradas de la producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida y con seguridad. Son los aparatos más utilizados para que los motores sufran sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corrientes alternas y continuas. Este dispositivo de protección lo puede garantizar en sí mismo. Adicional, esto optimiza la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamientos anómalas. También la continuidad de explotación de las máquinas e instalación para evitar paradas imprevistas. Y estos a su vez puedan volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez que con las menores condiciones de seguridad posibles para que los equipos y personas estén salvaguardados. Se me colgó. ¿Escuchan? Olmedo, ñaño, no está rodando la diapositiva. Eso quiero ver. No sé si mi imagen se congeló, no sé si algún compañero diga lo contrario. Tiene que dejar de compartir y compartir de nuevo para que se le pueda cambiar la diapositiva. Eso suele quedar a veces así. Ahí sí. Sí, se ve. Compañeros, ¿me escuchan? Pienso que no debes de compartirla sin diapositiva grande, en pantalla completa, compártela normal. Donde Ahí está normal. ¿Ahí me escuchan? Ahí salió. Ya. El relé tiene su parte. Aquí podemos observar que tiene los bornes de fuerza, la entrada. Tenemos el regulación del límite corriente. El botón de parada. Los contactos auxiliares, los bornes de fuerza y el rearme manual o automático. El relé térmico, bueno, de las investigaciones que hice, estos tienen un bobinado de calefactor que están compuestos de dos metales, que estos por su coeficiente térmico reaccionan de una manera y está sujeto por una regla móvil. Aquí en estos momentos podemos ver en conexión normalmente de 95 a 96 que está accionando normalmente. Cuando el relé sufre un calentamiento, cambian de posición y hace contacto a su vez con el 97 y 98, que estos nos van a dar el error en este caso en el relé para poder esperar el tiempo determinado que se enfríe o resetearlo de forma manual. También encontré otro tipo de desconexión, que es por medio de un rodillo en su parte interna, donde está un pequeño bobinado, ya que por este contacto, no sé si me pueden observar ahí, ingresa, pasa el bobinado y sale, pero cuando sufre un calentamiento, en esta parte de este eje, donde está este rodillo, hay un líquido que hace que se haga líquido a su vez porque está en estado sólido y ese permite que la rueda gire y haga saltar el contacto y quede normalmente abierto. ¿Cómo podemos regular un relé? Tenemos que ver el consumo que está teniendo
el motor o equipo, que por ejemplo aquí está 200 voltios y la intensidad es de 14.6. Con este 14.6 tenemos que regular nuestro relé térmico, porque si está más bajo o más alto no nos va a dar va a funcionar de forma correcta. Aquí podemos observar una conexión básica de un motor, una bomba, está con su contactor, su relé, impulsador. Aquí tenemos una simbología que puede ser del relé que expuse la temática anterior, donde está 95-96 está pasando la energía y 97-98 nos va a indicar el error. Ahí va a estar parado prácticamente nuestro relé. Acá hay otra simbología con un seccionador, un contador, un relé y un motor. Aquí está la forma gráfica, un diseño ya en teoría físicamente con pulsador. Acá tenemos el circuito de potencia y el circuito de mando. Acá podemos observar los pulsadores. Se congeló la pantalla, parece. Ya. Los principios de funcionamiento del relé térmico consta de las láminas, tres biláminas compuestas por cada una por dos metales que son coeficientes de dilatación muy diferentes, eso es lo que le indicaba. Mediante una laminación rodeada de un bobinado de calentamiento, que cada bobinado de calentamiento está conectado en serie en una fase de un motor. La corriente absorbida por el motor calienta los bobinados, haciendo que las biláminas se deformen de mayor o menor grado según la intensidad de dicha corriente. Las deformaciones de las biláminas provocan a su vez un movimiento giratorio de un árbol unido y un dispositivo disparado. Se me colgó. Se me colgó. ¿Sí me escuchan? Característica del relé térmico. Los relés térmicos compensados son insensibles a los cambios de la temperatura ambiente, normalmente correspondiente entre 40 a 40 grados centígrados y a 60 grados centígrados. Su curvatura, que por adaptamiento de las biláminas no solo se debe por al recalentamiento que provoca la corriente que circula en su fase, sino también a los cambios de temperatura que puede servir por el ambiente. En este factor ambiental corrige en una lámina compensación sensible únicamente para los cambios de la temperatura y ambiente que está montada en disposición de las láminas en serie a la temperatura ambiente. Como conclusión, es de tal importancia colocar un relé térmico antes de nuestro equipo o maquinaria, siempre y cuando cumpla las características técnicas para la instalación, logrando así la extensión de la vida útil de nuestro equipo o maquinaria. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, ingeniero. De pronto, ¿alguna inquietud, pregunta? Ok, bueno, en base a lo que ha hablado y ha expuesto en la diapositiva, voy a indicar ciertas preguntas. A ver, primera pregunta. ¿Será que si yo ocupo un disyuntor termomagnético, va a cumplir la misma función que este térmico? Un disyuntor termomagnético. Sí, sí, lo que vimos la semana pasada, creo. ¿Será que puedo Eh, emplearlo en vez de este de aquí? Me parece que no, ingeniero, porque cada uno tiene su función específica. A ver, específicamente, ¿por qué no puedo utilizarlo? Si también es termomagnético, también actúa para sobrecarga. Ay, sí, me acuerdo que le respondí esa pregunta. Ya. Segunda pregunta, voy a hacer donde está la placa del motor.
Ahí me dice que tiene que colocar, bueno, de lo que entendí, ajustar a la protección el mismo valor indicado en la placa, ¿verdad? Eso es lo que quiso decir. Ajá. Pero no será que si le ubico un valor igual, el dispositivo se va a disparar debido a que va a suponer que es una sobrecarga. En la regulación para que pueda funcionar el relé térmico. Claro, usted me dice que hay que colocar el mismo valor indicado en la placa. Pero yo pregunto, si le ubico el mismo valor que el que está, bueno, de la protección y el motor, la protección va a imaginarse que está sufriendo una sobrecarga y se va a activar, ¿sí o no? Eso, Pero si lo que pude analizar y entender es que cuando las líneas o las fases estén calientes y sobrepasen ese valor nominal que tiene ahí, por lo que imagino que es por el sobrecalentamiento y no por el arranque. ¿ya? Tercera pregunta. Vámonos a la parte, a la número 6, a la diapositiva 6. Bueno, ahí me habla un poco de lo que es la numeración de los auxiliares. En el caso que yo tuviese dos auxiliares NA en ese térmico, Normalmente abierto. claro, normalmente abierto. El siguiente sería 95, 96, ¿o qué numeración sería? ¿O solamente puede trabajar con uno? Solamente tiene, A ver, tenemos 95, 96, 97, 98, 99, 100. ¿cuál sería? 99, 100. 99. Ok. Ya, deje compartir, Olmedo. Ya tomé apuntes y en base a los apuntes también calificaré su exposición. Siguiente, echamos un poco el tiempo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ruiz, ¿Hay proyecto? ya un momento. Espera. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? El que desee que primero comparta. Bueno, ya compartió su compañero. Ok, ¿Y se logra ver, ingeniero? sí. Maximice la ventana. La minimiza. No, ingeniero. Ay, se me perdió. Ingeniero, sí se está proyectando. Sí, solamente quería que maximizara si podía maximizar la ventana. Pero bueno, inicia. Sí, ingeniero. A ver, ingeniero, aquí perdí. En el window dice. Ya ahí sí se ve. Inicia. Sí, inicia. Sí se ve, inicia. Ya, buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero. Este,
Ahí no se ve la, Ya, ingeniero. Buenas noches. ahí, ahí. Ahí sí se ve. Sí, ahí sí. Ya. Silencio, por favor. Estoy en oposición, tío, un ratito. Ya, buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero. Vamos a seguir con la temática de la exposición, que es sobre el relé térmico. Eh, relé térmico se compone de hierro, níquel y plata. Dichas láminas se encuentran unidas. ¿Cuál es el funcionamiento del relé térmico? El funcionamiento del relé térmico es proteger a los motores de sobrecarga, de algún cortocircuito que pase por el relé térmico hacia el motor. Como podemos ver aquí, al encender el motor, lo que se energiza son las bobinas magnéticas. Como podemos ver aquí en la imagen, en las partes del relé térmico, tenemos los tres bornes de entrada, que son los que se conectan al contactor. Tenemos los bornes de salida, que son los que se van a conectar al motor eléctrico. Ya, los bornes de entrada, por ellas, están constituidas por tres láminas bimetálicas, que, que, que cuando hay una sobrecarga que pase sobre ella, lo que va a hacer es una deformación que va a hacer que aquí se encuentra un riel que va a hacer que se mueva, haciendo que el contacto auxiliar 95-96 cambie su posición a abierto y el 97-98 a cerrado, que lo que va a hacer es que nos mande una señal de que ha ocurrido en el tablero, que ha ocurrido algún corto o no está funcionando el motor. Y aquí tenemos cómo está conformado físicamente el relé térmico. Nosotros aquí tenemos la perilla de ajuste. Aquí lo que se va a ajustar es la corriente nominal con el cual va a trabajar nuestro motor. ¿Cómo conseguimos eso? Nosotros vamos al motor y en el motor hay una placa con sus datos, como lo dijo el compañero anterior y mostró. Ahí nosotros conseguimos el dato de la corriente con la cual va a trabajar y nosotros regulamos aquí. Ya, nosotros tenemos aquí el botón de stop. Con el botón de stop, nosotros lo que va a hacer este botón es abrirnos el contacto auxiliar 95-96 y va a hacer parar el motor, pero no va a cerrar el 97-98 como por decir, como que nos va a mandar la señal de que hubo un fallo. No, simplemente lo que va a hacer es apagarlo. Y nosotros podemos volver a presionar el botón de start y va a funcionar. Ya tenemos aquí el botón tenemos otro botón que es el rearme, el manual o automático. Ya, ¿cómo trabaja el automático? Pues el automático, cuando digamos hay un corto, se va a saltar, va a dejar de funcionar el motor y lo que va a hacer es que nos manda la señal de que hubo un error y se vuelve a rearmar, cosa que sí podemos volver a presionar el botón de start o de marcha y puede funcionar. Pero por decir un ejemplo, digamos, nosotros tenemos en una empresa un muchacho que es nuevo y que va a trabajar en la empresa y que no sabe utilizar el relé térmico, no sabe cómo funciona. Y como está en automático y hubo una falla, el muchacho va a volver a presionar el botón, pero lo que no sabe es que puede que el motor tenga una falla muy grave y es lo que está haciendo forzar, volviendo a presionar el botón
y así vuelve a suceder y él como no sabe, entonces lo que va a hacer es volver a presionarlo. Entonces, pero digamos, un técnico que sí sabe de eso, él ya va a saber cuál es la falla, porque está volviendo a presionar y se sigue apagando y se sigue apagando, pero como está en automático, entonces vamos a poder volver a presionar el botón. Pero el técnico sí sabe cuál es la falla. En un caso más práctico debería ser el manual, ya que en el manual, cuando ocurre eso, nosotros tenemos que, o sea, como que nos obliga, nos obliga a que nosotros vayamos a verificar qué le sucede al motor, qué está fallando, y entonces nosotros ya sabemos cuál es la falla, ¿no? O sea, el caso más práctico es ponerlo en manual. Ya, también tenemos, bueno, ya sabemos los contactos auxiliares. Normalmente aquí tenemos el 95, 96 es normalmente cerrado y 97, 98 es abierto. Ya tenemos el botón de test. Aquí no se lo logra ver, pero es este pequeñito de aquí. Este pequeñito, este botón, nosotros cuando lo presionamos, nos simula que hubo un corto, que hubo un fallo de energía. Es como para simular eso, ¿no? O sea, como que nosotros queremos ver que funcione correctamente el relé térmico. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, gracias por su exposición. En base a sí mismo de lo que ha hablado y la diapositiva que ha proyectado, también haré preguntas. A ver, en esa imagen que justamente habla de la perilla donde se manipula el amperaje que va a trabajar mi protección, ¿a qué valor es necesario ajustarlo? ¿O de qué va a depender ese ajuste del amperaje? Como le dije, ingeniero, el ajuste de esta perilla de aquí depende de en cuánto trabaje la corriente nominal del motor. Y eso lo conseguimos en la placa del motor. Hay como una plaquita que muestra todos los datos del motor. Y ahí vamos a ajustar aquí la perilla. Y entonces ese valor va a ser igual, el que indica la placa, igual, menor o mayor. No tiene que ser igual a la del motor, o sea, la que está en la placa del motor. No puede ser mayor ni menor porque no va a funcionar correctamente. O no funciona eficientemente como debe de ser. Ya, la pregunta que le hacía antes a su compañero Olmedo. Si yo tengo un disyuntor termomagnético, ¿puedo utilizar ese elemento en vez del que está usted indicando? ¿Suplirlo o no? El disyuntor termomagnético, el disyuntor termomagnético, Sí. ¿Puedo utilizarlo? yo digo que sí, ingeniero, porque el disyuntor también trabaja, digamos, si hay una sobrecarga, eso lo que va a hacer es cambiar su estado. Ya. Y última pregunta, voy a hacer la diapositiva número 5. En este caso, bueno, veo que tiene contactos auxiliares esta protección térmica. Se hará el caso de que tenga un contacto auxiliar más y si fuese así, qué numeración llevaría? ¿Me escuchó? ¿Escuchó la pregunta? Un contacto más. No quiere que sí, sí le escuché, ingeniero. Sí, sí, dígame. Que yo diría que no, porque el relé térmico solo tiene estos contactos. El contacto normalmente cerrado, que es 95, 96 y el 97, 98. No he visto uno que se le pueda agregar o que tenga. No puedo acoplarle así como en contacto normal un auxiliar más.
¿Me escuchó? ¿O no puedo acoplarle un contacto auxiliar más? Solo, solo uno. No, no le escuché lo que dijo. Parece que se sale el compañero. A ver, antes falta, creo, Calvo Piña falta, ¿verdad? Usted de exponer. Aló, ingeniero, disculpe, se me salió, que me va la señal. ¿Sí escuchó lo que le pregunté? ¿Puedo Sí, sí, acoplar? ingeniero, le dije que no. Ok. Ya, gracias por su exposición. Solamente falta Calvo Piña. Se nos va a acabar el tiempo ya mismo. Luego falta ya mismo 10 minutos. Salga, ingresen de nuevo para que Calvo Piña no se corte la exposición, por favor. Salga, ingresen de nuevo.